Y es algo extraordinario que Li Bing pudiera diseñar un dique que regulara las violentas aguas del Min según la estación. En verano se podía desviar más agua al canal de irrigación para prevenir las inundaciones a lo largo del río. En invierno, las proporciones se invertían, dirigiendo más agua hacia el río para evitar la sequía. Al irrigar una vasta extensión del territorio Qin, el dique de Li Bing provocó una explosión demográfica masiva. Y los militares tuvieron una nueva base para lanzar ataques en el territorio enemigo. El estado de Qin se estaba convirtiendo en una fuente de energía. Utilizaron la riqueza creada por la agricultura y la fuerza creada por los militares para unir toda China. En el 247 a.C., esa tarea recayó en el nuevo emperador de los Qin, un niño de 13 años llamado Jin Cheng. El joven gobernante asumió el poder con su madre actuando como reina viuda. Pero Jin Cheng subió al poder en un palacio lleno de enemigos conspirando ya para matarle. Los cuchillos estaban siendo afilados. En lo alto de la lista de aquellos que le querían muerto estaba su propia madre, quien ahora tenía un amante y 2 nuevos hijos que quería en el trono. A la edad de 22 años, Jin Cheng descubrió su intriga para hacerle asesinar. Desterró a su madre e hizo matar a sus 2 hermanastros y al amante de ella. Su autoridad ahora era absoluta. Con el trono asegurado, Jin Cheng envió a sus ejércitos a acabar el trabajo de unificar toda China. Solo un reino se interpuso en su camino. Los llamaban los Zhou. En el 238 a.C., los Qin lanzaron una guerra a fondo contra los Zhou en un conflicto que duró obstinadamente 15 años. Por fin, en el 233 a.C., ellos también alzaron la bandera de la rendición. El último gran obstáculo para la conquista de los Qin de toda China había sido aplastado. El sueño Qin del imperio estaba terminado. China estaba unificada y en paz. Ahora, un verdadero emperador, Jin Cheng, necesitaba un nombre real. Llegaría a ser conocido en toda China y en todo el mundo simplemente como Shi Huangdi. Shi Huangdi proclamó que su dinastía duraría 10.000 generaciones. Fue durante su reinado cuando China se embarcó en la construcción del proyecto quizá más espectacular de todos los tiempos. Una muralla como ninguna. Pero los Qin pagarían un alto precio por las grandes ambiciones de su emperador, con la ira de líderes implacables y con la sangre de su propio pueblo. 220 a.C. El primer emperador de China, el triunfante Shi Huangdi, parte a inspeccionar su nuevo imperio. Por primera vez en la historia, China estaba unificada y segura. Y tenía intención de mantenerla así con el proyecto de ingeniería más ambicioso concebido jamás: la Gran Muralla de China. La Gran Muralla es una conexión de murallas que ya existían anteriormente. Un número de estados en el norte de China habían construido murallas en parte para defenderse unos de otros, pero sobre todo para defender su frontera norte. Sigue siendo hasta la actualidad, sin superar por la ingeniería moderna, una sola barrera inexpugnable que aísla el vasto imperio chino del mundo exterior a lo largo de una frontera que se extiende miles de kilómetros. Esto es Chongchong. En mandarín significa Gran Muralla y créanme, cubre más territorio que la anchura de Estados Unidos continental. E incluidos todos los ramales que no van a ninguna parte, tiene 9.000 kilómetros y eso es muy largo. Shi Huangdi, el primer emperador de China, empezó a construirla hace 2000 años y se trabajó en ella hasta el siglo XVII. Pero la muralla original no era como esta. Era más parecida a un muro de ladrillos y adobe, pero presentaba un interesante desafío a la ingeniería de todos modos, porque tenía que ir desde el mar en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste, para mantener fuera a los nómadas del norte, como los mongoles, y al pueblo chino dentro. Se necesitó la audacia de los emperadores para soñar a lo grande, pero también el implacable impulso
esfuerzo de los trabajadores chinos para construir a lo grande, pero todo tuvo un precio. Su capacidad para resistir privaciones era inimaginable. Hombres, mujeres y niños trabajaron con sus manos en esta muralla y si se quejaban o intentaban escapar, los mataban. Las enfermedades eran constantes, las lesiones un lugar común. Vestidos solo con harapos, esta gente sufrió frío intenso, hambre intensa y agotamiento intenso. Los informes dicen que en el apogeo de la producción de esta muralla, cerca de un quinto de todos los trabajadores de China, 1 millón de personas, trabajaban aquí y un cuarto de esas personas murieron. Y si morías aquí, normalmente te enterraban aquí, en la muralla, dando lugar a otro de sus varios apodos, la Gran Tumba. Millones de brazos, piernas y espaldas se rompieron construyendo esta muralla. Hay poesía muy conmovedora, sobre todo escrita por esposas y madres, sobre jóvenes muchachos que se iban a trabajar al proyecto de la Gran Muralla, sin comida, morían en el frío invierno y nunca regresaban a casa. Pero la fuerza bruta no sería suficiente. Diferentes regiones tenían terrenos muy distintos y materiales de construcción variables a mano. Siempre que era posible, los ingenieros añadían a la construcción los muros ya existentes, pero la mayoría se construyó de la nada. Crearon un sistema brillante utilizando un material que tenían en abundancia. El método de la tierra apisonada es en lo que en China se llama un hangtu y consiste en construir un armazón de madera para encerrar el muro y empiezas desde abajo, digamos, con 2 tablas paralelas y luego echas gravilla y palos y barro y utilizas el extremo de un tronco para golpearlo hasta que está muy compacto y luego echas otra capa y sigues el mismo proceso y después colocas algunas tablas en la parte externa para mantenerlo en su sitio y sigues el proceso y sigues subiendo hasta que alcanzas la altura que quieres. En el 210 a.C., la Gran Muralla se había extendido más de 5.000 kilómetros, dejando una marca indeleble en el accidentado terreno de China. Pero el resentimiento se estaba convirtiendo en furia contra Shi Huangdi. Muchos en su reino sentían que la colosal barrera no valía el precio que infligía en el pueblo chino. Una vez más, sus enemigos conspiraban contra él. Los últimos años de Shi Huangdi estuvieron marcados por lo que creo que es razonable llamar paranoia, pero como dice el viejo proverbio, solo porque estés paranoico no significa que la gente no te persiga. Al menos 3 conspiraciones de asesinatos se sucedieron en poco tiempo. Shi Huangdi devolvió el golpe convirtiendo a China en una auténtica prisión para su pueblo. Ordenó destruir todos los archivos históricos de su despiadado régimen. El castigo para todo aquel que no lo cumpliera era el trabajo forzado o incluso la muerte. Unas 400 personas fueron enterradas vivas para dar una lección a aquellos que hablaban contra el régimen. Cuando el hijo mayor del emperador objetó, incluso él fue desterrado. La brillante visión de Shi Huangdi había transformado China en un gran imperio, pero pagó el precio con un descenso a la locura. Shi Huangdi se había jactado de que la dinastía Qin duraría 10.000 generaciones. Pero solo 3 años después de su misteriosa muerte, el vasto imperio se hundió. Shi Huangdi, el primer emperador de una China unida, ha muerto. Pocos lo lamentan. Muchos han anticipado con ansia el fin de la odiada y despiadada dinastía Qin. Una cruel lucha de fuerzas sobreviene por el control del imperio. En una palabra, fue caótico. Rápidamente, tras la muerte de Shi Huangdi, comenzó una guerra civil con varias personas compitiendo por el poder. En el 260 a.C., un nuevo gobernante sube al poder decidido a llevar estabilidad a China. Se llamaba Liu Bang. Un antiguo soldado y astuto político que sabía cómo ganarse el corazón y la mente del pueblo. Durante los siguientes 4 años, Liu Bang consolidó su gobierno y reunió al pueblo en torno a él. La paz y la estabilidad volvieron al imperio. Pero cuando murió, en el 195 a.C., había que cerca de 4 siglos, la Han. Los Han se embarcaron en una campaña de construcción de murallas incluso más grande que la de Shi Huangdi. Extendieron la Gran Muralla mucho más allá hacia el oeste.
y establecieron una serie de guarniciones y de torres de vigilancia que protegían las rutas comerciales hacia Asia Central durante cientos de kilómetros al noroeste de la capital. Los Han construyeron sus fortalezas a intervalos más cercanos que las dinastías anteriores, una cada 5 kilómetros. En áreas de fuerte actividad enemiga podían aumentar hasta a una cada 500 metros. Los soldados Han tenían 3 misiones críticas a lo largo de la muralla: defenderla contra invasiones, reunir inteligencia militar sobre la actividad enemiga y mantener las vitales almenaras de señales acondicionadas y aprovisionadas con carburantes para fuegos. Las torres de señales de la dinastía Han incorporaban varias clases de alarmas. Las banderas y el humo solo se usaban durante el día. Las antorchas solo se usaban durante la noche. Grandes hogueras y tambores se utilizaban en cualquier momento. Inventaron complejos códigos para estas señales, pero igual que los códigos modernos de hoy, todos eran clasificados como máximo secreto y desconocidos para el pueblo. Desde alrededor del año 200 a.C. al 200 después de Cristo, justo hacia la época en que Roma se estaba disolviendo como república, solo para renacer como un imperio que devoraría y transformaría el mundo occidental, China era un imperio que estaba consumiendo y transformando el este. Durante la dinastía Han, la población de China creció hasta llegar a 50 millones de personas. El imperio llegó hacia el sur hasta Vietnam y hacia el oeste hasta Afganistán. Era enorme. Pero tras 400 años, igual que Roma, la desintegración interna comenzó a ensombrecer sus triunfos militares, y en 184 después de Cristo, una rebelión campesina detuvo en seco a la dinastía Han. Y una vez más, China estuvo al borde del caos. En el siglo VI, un pueblo del norte, el Sui, declaró la guerra al caos, conquistando una parte del imperio tras otra. Hasta que China estuvo unida otra vez, por primera vez desde la caída de la dinastía Han, 3 siglos antes. El emperador Zhang Di construiría el imperio Sui sobre la base de cerca de 1000 años de dinastías que llegaron antes. A diferencia de emperadores anteriores que se habían concentrado en fortificar China contra el mundo exterior, Zhang Di canalizaría sus energías hacia el interior y reforzaría su imperio dentro de las fronteras. China es vasta y sus vías fluviales suministran los medios más eficaces de transporte a través de las enormes distancias. 2 ríos importantes atraviesan el país de este a oeste: el Yangtze en el sur y el río Amarillo en el norte, pero están a 1600 kilómetros de distancia. China era una casa dividida. Zhang Di decidió hacer algo al respecto. Quería enlazar la China del norte y la del sur con una gigantesca arteria central, un gran canal, una especie de vía hidráulica para mercaderes, soldados y ciudadanos. Es muy común en China para construir cualquier proyecto grande de infraestructura. Querían aprovechar la geografía natural. Este proyecto gigantesco de construcción exigiría más de 1 millón de días de trabajo por hombre, la mayoría de ellos excavando. Las condiciones de vida y trabajo eran horribles, duras y primitivas. Decenas de miles murieron de hambre, fatiga y enfermedades. Muchos simplemente murieron por palizas de los capataces. Se necesitaron más de 24 esclusas para crear una red masiva de canales. Cada vez que encontramos un canal natural de agua, necesitamos una esclusa para hacer una barrera entre el canal y el lago o el río. Cuando se hace un nivel significativo, tienes que construir esclusas para elevar el agua y los barcos con ella, para que superen cualquier elevación del terreno.